Nuestra relación con la mala animación es de amor y odio. La odiamos porque tiene el poder de convertir escenas que tendrían que ser memorables en un festival burlesco e inclusive, en el peor de los casos, es capaz de destrozar la obra por completo, y la amamos porque, bueno, los memes son buenísimos. Hoy veremos momentos en donde la animación de algunas series anime decae tanto que podrían fácilmente ser comparadas en calidad con los videos de Stickmans animados. Pero antes de empezar con este carnaval memístico, tenemos que hablar de lo que no es una mala animación. No te preocupes, será todo muy básico y fácil de entender. No entraremos en detalles, a fin de cuentas no nos llamamos Dark Animations. Primeramente, la animación no es más que un conjunto de fotogramas similares que unificados entre sí crean movimiento, y por si te lo preguntas, un fotograma o frame es básicamente una imagen. Por lo tanto, una foto estática zoomeada no puede considerarse como mala animación, como muchos de nosotros hemos pensado en reiteradas ocasiones. En cualquier caso, vendría siendo un mal dibujo, lo cual obviamente es muy distinto a una mala animación, aunque esto puede variar porque la mayoría de frames usados para burlarse del anime de turno son capturas ampliadas a más no poder, que se enfocan en los personajes o entornos que no son protagonistas en dicha escena, cosa que no es precisamente un dibujado de dudosa calidad, simple y llanamente es una forma de ahorrar costos y tiempo. Recordemos que los dibujos son realizados por personas y no máquinas. También están las curiosas y divertidas capturas de frames con monitos chinos deformados que tampoco son malas animaciones. En resumidas cuentas, son una especie de transiciones conocidas como in-between frames. Estos se ponen en medio de dos fotogramas y se usan para dar una sensación de suavidad a la hora de pasar de un frame a otro. Así que basta de decir que la foto de Cocoon con cara de ocupar del vicio y el del Sasuke deformado son malas animaciones, pues no lo son. No está de más decir que si quieren saber más de todos estos aspectos, hay muchísimos videos en la plataforma que se encargan de explicar a lujo de detalles y con dibujitos todas estas técnicas. Dicho esto, una verdadera animación se podría considerar como todo ese conjunto de frames que no se sienten fluidos entre sí, dando vida a movimientos ortopédicos acartonados y, en el peor de los casos, estáticos. Toca aclarar que la afamada pelea entre Pain y Naruto no es precisamente una mala animación, sino un estilo de esta, bien exagerada y chistosa, pero al fin y al cabo uno de tantos estilos que existen en esta bella industria. Que por cierto, la exageración tampoco es mala animación. No nos olvidemos que hablamos de dibujos animados. La ostentosidad siempre vendrá agarrada de la mano con este tipo de arte. Si no nos crees, puedes verte Devilman Crybaby y Paprika. Sin más explicaciones que anidar, empecemos por la basofia visual que nos inspiró a crear este video: la pelea entre Meliodas y Escanor. Nosotros sabemos perfectamente que lo primero que pensaste al ver el título fue la bochornosa batalla entre estos dos Garyestu. Quizá hasta nos pasamos de picantes y pusimos al Meliodas Sama en la miniatura, y no es para menos. De hecho, es hasta menester incluirla. Solo basta con ver los primeros minutos para saber que la animaron con el Sony Vegas. Muchos fans teorizan que Meliodas y Escanor se bajaron los gráficos para pelear sin lag. Otros aseguran que si cierras los ojos podrás disfrutar mejor de la disputa entre estos dos .png. Lo que sí es cierto es que absolutamente todo está mal, desde el dibujo hasta la dirección de la animación, dándole prioridad a otras escenas menos relevantes y descuidando a la que tenía que ser la mejor pelea de toda la temporada. Por algo los fans de Nanatsu no Taizai le esperaban con tantas ansias. Tristemente, en vez de recibir algo digno de las viñetas del manga, obtuvimos esta amalgama de movimientos antinaturales y monitos desproporcionados. Sin embargo, no es de sorprender, el estudio DIN estaba haciendo las cosas mal desde el primer capítulo. A partir de ahí ya todo se fue en picada, y ni hablar de esas horrendas eyaculaciones que sirven como censura, tema que, por cierto, ya hablamos en otro video. Bueno, el estudio DIN tan malo así que digamos no es. Acuérdense de que ellos fueron los que nos trajeron al mítico y sensual Meliodas inflable. Gracias, amigos de DIN, cumplieron la fantasía de Elizabeth y muchas otras otakus en todo el mundo. Pero si de peleas mal animadas tenemos que hablar, Dragon Ball Super tenemos que mencionar. Si a Meliodas lo animaron con el Sony Vegas, al Goku le dieron vida con los efectos del PowerPoint. Nada más hay que mirar la pelea que tiene el Super Saiyan con Bills para percatarnos de ello. Hasta los fanmade hechos con Pain son más fluidos que este esperpento. Así como esta, podemos encontrar decenas de batallas acartonadas y carentes de inercia en el exitoso Dragon Ball Super. Gracias a Dios que están las increíbles escenas de Naotoshi Ishida para darle frente a estas aberraciones. Sin duda alguna, ese hombre sí que tiene ultra instinto.
Si por algún casual aún no entiendes la diferencia entre dibujo y animación, no te preocupes. Como siempre, Papacito Dart tiene la solución, una llamada Dynamic Short. Quizás este anime no sea tan popular como los anteriormente nombrados, sin embargo, es el perfecto ejemplo de cómo un buen dibujo puede ser opacado por una animación terrible. Miren esos movimientos ortopédicos, papá, parecen las animaciones que tienen los minijuegos H en internet. Y no es que vivamos jugando ese tipo de juegos. Un amigo nos contó que son parecidas. En fin, prosigamos con otro estilo de animación conocido por ser más desastre que arte. Nos referimos al siempre polémico CGI, al cual también le dedicamos un video. Usualmente esta técnica se utiliza en conjunto con el 2D generando escenas geniales. Un ejemplo reciente es el orgásmico e increíble Kimetsu no Yaiba, Nezuko te amamos, y en ocasiones sale como Arifureta. Los monstruos en este isekai son tan horribles y están tan mal hechos que tenemos la teoría que su nivel de fuerza radica en lo malo que sea su CGI. Mientras más tosco y mal animado esté, más OP es el Bakugan en cuestión. Podríamos hasta sacarnos un top con ellos. Spoiler, no lo haremos. Parecen primos de los dinosaurios de Dino Rey y eso, amigos, son palabras mayores. Y como no, también está la animación totalmente en CGI, que si se crea con amor salen bellezas visuales como Beastar o Guns o de orgásmico, pero si se hace con el ano salen naturalmente heces fecales como Berserk 2016. No nos cansaremos nunca de darle palazos a Ghost Deforme y a su aberrante obra que no respeta ni los principios básicos de la inercia, con movimientos tan antinaturales y horribles que hacen ver a la araña de Discovery Kids como una obra maestra del 3D. Sin duda, una animación increíblemente desagradable, aunque para ser justos con los otros aspectos de la obra, es mejor decir que todo en Berserk 2016 es vomitivo. Esta adaptación tiene un CGI casi tan asqueroso como la traición de Griffith hacia sus compañeros. Ups, spoiler. No obstante, ninguno de los acartonados animes mencionados en este video podría hacerle frente al rey de las animaciones basura. Nos complace presentar al desgraciado, ortopédico, horrendo y pausado OVA Twinkle Nora Rock Me. Su animación es tan repulsiva que con solo una escena de 4 minutos y una danza mal hecha logró hacer que todos en Dart TV sangráramos por los ojos. Incluso un redactor perdió la vista y ahora se cree que es Neji. ¿Se acuerdan del concepto básico de la animación y los in-between frames? Pues esta obra no cumple ni siquiera con eso. Probablemente sus animadores se quedaron dormidos y no fueron a esa clase ese día. La fluidez en el mundo de Twinkle Nora Rock Me no existe, es una fábula, un mito como el One Piece. El anime es simplemente una amalgama de frames que parece que se pelearon entre sí y no quieren verse. Les juramos que así se veía Resident Evil 2 Remake en nuestra PC con 1 GB de RAM. A nuestro editor le dan una computadora con Windows XP y una botella de whisky. Odio los lunes. Y hace 10 veces mejor trabajo que los, muy entre comillas, animadores de este pésimo anime. Sinceramente, la única respuesta lógica que encontramos es que el presupuesto dedicado a la animación fue dado en bolívares. ¿Se dice mucho de esta serie? Bueno, la verdad es que no la conoce ni Dios. Pero se rumorea en los bajos mundos que su asquerosa animación fue causa del escaso recurso humano que tenía la obra, obligando al autor Mikuriya Satori ¿Quién? Oigan, a hacer el papel de guionista, diseñador y animador al mismo tiempo. Después de ver el resultado final, ¿realmente habrá valido la pena esforzarse tanto? Nos gustaría finalizar con un curioso caso que contrasta fuertemente con todo lo anterior visto, ya que si seguimos la teoría al pie de la letra, se podría considerar como pobre o directamente malas animaciones a las escenas que veremos a continuación. Sin embargo, en ejecución fueron sin duda obras maestras que serán recordadas por muchos como los mejores momentos de su obra. Como es lógico, hacer anime cuesta muchísimo dinero, tanto que en ocasiones los estudios se quedan con muy pocos fondos de cara a los episodios finales. Tal fue el caso de Neon Genesis Evangelion. El presupuesto para animar la serie iba decayendo al pasar los capítulos, cosa que llevó a la gente de Gainax a usar técnicas visuales e imágenes estáticas para abaratar costos. Dicho de esta manera puede que suene alarmante, no obstante, los animadores de Gainax son unas bestias cuando de astucia se refiere y convirtieron ese limitante tan preocupante en su fuerte, trayéndonos las escenas más tensas y mejor logradas de todo el anime. Aquí va a haber spoiler, así que
están advertidos. La escena del ascensor entre Asuka y Rei, el fotograma estático de más de un minuto que da pie a la muerte de Kaworu y su loquísimo pero amado final son solo algunas de las joyas visuales que se lograron con el bajo financiamiento y las técnicas visuales ya mencionadas. Orson Welles dijo alguna vez que el enemigo del arte es la ausencia de limitaciones, y Neon Genesis Evangelion es el ejemplo perfecto de cómo con tan poco se puede hacer mucho. Una animación diferente o limitada no es precisamente una mala animación y muchísimo menos una foto zoomeada de Luffy. Esperemos que con este humilde video hayas aprendido más acerca de este hermoso arte, a la par de que te hayas divertido con esas animaciones no tan agraciadas para el ojo humano. En fin, nos gustaría que compartieras con nosotros cuál fue el anime con peor animación que has visto en toda tu vida de otaku. Déjenos sus anécdotas en los comentarios. Más, yo soy Dart y nos vemos.